Satellite System, algo así. Napstar es un nombre completo y terminó llamándose simplemente GPS, ¿no? Sistema de posicionamiento global. Y hay otro sistema de posicionamiento global de, de igual magnitud, que es el GLONASS. El GPS, como ya hemos platicado varias veces, es un desarrollo norteamericano, y el GLONASS es un sistema ruso, ¿sí? Todavía en la Unión Soviética se desarrolló ese sistema, y con la misma intención de poder proporcionar un sistema de radionavegación de largo alcance y que además tuviera cobertura global, que esa es la restricción que tienen los demás sistemas de navegación terrestre. Hay zonas, sobre todo en los océanos, en donde no se pueden instalar los transmisores, y ahí no tenemos señal de estos sistemas de radio y por lo tanto no podríamos continuar con nuestra navegación. Entonces, llevar los transmisores al espacio en satélites de manera inmediata incrementa la zona de cobertura de las señales, y por lo tanto, con un número bastante reducido de transmisores, que serían cada uno de los satélites, podemos tener una cobertura global y además las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, esa es de entrada muy atractivo de este sistema, pero la hazaña de poner ahí los satélites y mantenerlos de por vida funcionando no es poca cosa, ¿no? En términos económicos es muy caro, y también en términos técnicos representa todo un desafío mantener los satélites en sus órbitas lo más exactamente posible, y además reemplazar los satélites una vez que quedan inoperativos, ¿no? Entonces, esto, les decía, es administrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y por lo tanto ellos tienen el control absoluto sobre la señal que envían. Cuando este sistema se desarrolló, se utilizó por primera vez en la guerra del Golfo Pérsico, precisamente para dirigir los misiles que lanzaban el ejército estadounidense, y incluían dentro de la señal un código que podría entenderse como un ruido, ¿sí? De tal forma que si ustedes tenían un receptor de señal GPS, como también iban a recibir ese ruido, se iba a degradar la señal, lo que significaba que el cálculo de su posición iba a ser muy inexacto, pero ellos, como conocían la naturaleza de dicho ruido, en realidad no es un ruido, es un código pseudoaleatorio, parece ruido pero no lo es, y como ellos sí conocen la naturaleza de ese código, podían eliminarlo de la señal y ellos mantener muy buena exactitud con su sistema. De esa manera, digamos que los contrarios no podían utilizar el sistema en contra de los propios norteamericanos. Esta señal que les digo, este código pseudoaleatorio, se llamaba disponibilidad selectiva y se mantuvo por muchos años dentro de la señal GPS, hasta que finalmente se decidió eliminarla, darle un uso más civil al sistema, y hasta la actualidad no se ha vuelto a introducir dicho código, y podemos todos los usuarios de un receptor GPS recibir la señal de los satélites y calcular nuestra posición con un nivel de exactitud bastante bueno, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hablando de exactitud precisamente, aquí en el punto 1 nos habla sobre esos valores, ¿no? Se habla de un sistema que tiene una exactitud del rango de 20 metros hasta 1 milímetro. Hay diferentes formas de GPS. Digamos que la más simple sería un receptor único que se prende y empieza a calcular posiciones. Hace iteraciones para que en cada cálculo utilice la posición anterior como un valor estimado, y se vuelve a hacer una nueva estimación. Y por lo tanto, después de varias iteraciones, la exactitud mejora significativamente. Y esto se observa un poco cuando ustedes prenden su Google Maps. Si su teléfono tiene receptor GPS, van a ver que la posición, aparece un círculo alrededor de su posición muy grande, y después ese
círculo empieza a reducir su radio, es decir, les da más garantía de que es más exacto. Y es justamente por este proceso de iteraciones. Es como si, al revés de los sistemas inerciales, que veíamos que con el tiempo se hacen inexactos, los sistemas de navegación satelital como el GPS, con el tiempo se hacen más exactos, ¿sí? Al principio no son muy exactos, pero con el paso del tiempo van creciendo su exactitud, ¿sí? Por otro lado, también la base de estos sistemas consiste en la medición del tiempo de viaje de la señal, ¿sí? Para que esto se pueda lograr, para que yo pueda calcular mi posición, tengo que medir el tiempo de viaje de la señal que sale del satélite y que llega al receptor. Por lo tanto, el sistema también me sirve para medir el tiempo. Los satélites cuentan con relojes atómicos. Estos son relojes muy exactos, ¿sí? Y por lo tanto, si los utilizo como referencia de tiempo, ¿sí? Para medir el tiempo, también voy a tener uno de los tiempos más exactos. Es uno de los relojes más exactos de todo el mundo. Tiene una exactitud de entre 60 nanosegundos y 5 nanosegundos. Es decir, es increíblemente exacto, y para algunas tareas que requieran la medición de tiempo en esas magnitudes, pues pueden utilizar también el sistema GPS. ¿Sí? El sistema GPS de hecho tiene su propia medición de tiempo. ¿Sí? Se empezó a contar el tiempo GPS el primer día de operación del sistema, y después se utiliza una cuenta de semanas. ¿Sí? Entonces ya veremos específicamente después cómo ocurre la cuenta del tiempo GPS y después cómo se traduce en tiempo, digamos, humano, ¿sí? Y hablando de su constitución, eh, son en promedio, digamos que la flota nominal de satélites son 28. 28 satélites conforman lo que llamamos la flota o el segmento satelital o espacial. Y con solo 28 transmisores podemos eh, calcular nuestra posición en cualquier lugar del mundo. Entonces eso es bastante atractivo, ¿sí? Aquí está, miren, su nombre completo. Navstar es su nombre original. Navigation System with Timing and Ranging Global Position System, ¿sí? Y pues dijeron, pues no, ponle, está muy largo, ponle GPS nada más, ¿no? Desde el 78 se empezó a operar, se pusieron en órbita los primeros satélites. Les decía, son 28 satélites, están a una altitud de 20.000 kilómetros, 20.180 kilómetros de distancia de la Tierra. Y estos 28 satélites están distribuidos en 6 planos orbitales. Es decir, si consideramos el ecuador como un plano, digamos, inclinado a 0 grados, a partir de ahí, imagínense 6 planos inclinados alrededor del ecuador, a 55 grados cada uno de ellos. Y en cada uno de estos planos orbitales tendríamos 4 satélites. Entonces, si son 6 planos y tenemos 4 satélites, tendríamos casi los 28 satélites que se mencionan ahí. Obviamente hay algunos satélites de respaldo. No todos están, no todos son necesarios para operar, ¿sí? Por otro lado, la constelación tiene un periodo. Cada satélite tiene un periodo de 12 horas, lo que significa que le dará la vuelta 2 veces al día, ¿sí? El satélite que ustedes observan ahorita, 12 horas después lo volverán a observar pasar encima de ustedes nuevamente, ¿sí? Ese es el periodo de cada uno de los satélites. Y su función, repito, es determinar la posición, velocidad y tiempo de un receptor, independientemente de que esté estático o se esté moviendo. Adicionalmente, se busca que tenga la capacidad de proporcionar esta posición en 3 dimensiones. Recuerden que esa era una de las restricciones de muchos de los sistemas que habíamos visto. Por ejemplo, el BORD simplemente nos da una referencia azimutal, es decir, en 2 dimensiones, igual el ADF.
Entonces, en este caso vamos a tener información de posición tridimensional y además georreferenciada, es decir, con base en nuestras coordenadas geodésicas de latitud, longitud y altitud, que son las que se utilizan en la navegación, ¿sí? Y además este posicionamiento se hace con un alto grado de exactitud independientemente del clima. Habíamos visto también que en algunos sistemas los cambios en el clima, ¿sí? Si hay más lluvia, por ejemplo, o si era de noche, si era de día, cambiaba la propagación de las señales y por lo tanto cambiaba mucho el performance de dicho sistema. Y por último, que tuviera un potencial para ser utilizado, que fuera potencialmente utilizable en el ámbito civil, ¿no? Esas son las, digamos, de manera muy general, las tres características que tenía que tener este sistema de navegación satelital, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el principio. El principio es muy básico. Es parecido a este ejemplo que está aquí. En una tormenta eléctrica, normalmente ustedes van a ver un destello de luz, que es el relámpago, y que viaja a la velocidad de la luz, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a esa velocidad, pues es prácticamente instantánea el tiempo en el que llega a su vista la luz, ¿no? Se podría despreciar el tiempo medido. Serían unos cuantos nanosegundos lo que tardaría en llegar la luz a sus ojos. Digamos que ocurre de manera inmediata. Y tiempo después van a escuchar el trueno, ¿sí? El trueno, como en realidad se debe a la transmisión ondulatoria de las ondas acústicas, este se desplaza mucho más lentamente que la luz. La luz, repito, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. El sonido, digamos que en condiciones normales de presión y temperatura, se desplaza a 340 metros por segundo. Entonces es mucho más lento. Por eso primero vemos la luz y después escuchamos el relámpago. Como la luz viaja, repito, muy rápidamente, ocurre casi instantáneamente su llegada a nuestra vista, podríamos empezar a contar los segundos que transcurren desde que veo la luz hasta que escucho el trueno, y de esa manera podría calcular la distancia que hay de donde estoy yo a donde está la tormenta, ¿sí? Entonces, como aparece aquí abajo, esa distancia será igual al tiempo que cuente entre la luz y el sonido, multiplicada por la velocidad del sonido, y eso me dirá a cuántos kilómetros se encuentra la tormenta de donde estoy yo observándola, ¿sí? Ese es el mismo principio que se va a utilizar para el GPS, ¿sí? Solo que en este caso la señal proviene del satélite y tengo que contar el tiempo que viaja la señal desde el satélite al receptor para medir la distancia que hay entre el satélite y mi receptor, ¿sí? Eso es lo que quiero calcular. A esa distancia en el sistema GPS se le llama rango o pseudorango. En un modelo ideal se llamaría rango, sería la distancia exacta entre el satélite y el receptor. Además es una distancia dinámica porque tanto el satélite como el receptor, bueno, el satélite definitivamente se está moviendo y el receptor podría estarse moviendo también. Entonces ese rango está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Pues para poder medir ese rango, repito, multiplico la velocidad de la luz por el tiempo de viaje de la señal. Entonces lo primero que tengo que hacer es medir cuánto tiempo tardó en llegar la señal desde el satélite al receptor. Ya que medí ese tiempo, lo multiplico por la velocidad de propagación y eso me dará el rango. Como este producto simple no es tan simple, es decir, la señal no viaja en línea recta porque viene desde el espacio y después entra en la atmósfera. Y recuerden que cuando una onda electromagnética atraviesa dos medios diferentes, experimenta un fenómeno de refracción, es decir, un cambio en su trayectoria. Eso significa que no llega en línea recta, que recorre más distancia de la que realmente hay en línea recta, y por lo tanto, el rango medido es inexacto. Y por eso le llamamos pseudorango a la de medición que se hace en el receptor. Como contiene un pequeño error, le vamos a llamar pseudorango, ¿sí? Ese es para empezar
la forma en la que en la que opera el sistema. Enseguida se van a encontrar algunos detalles más específicos de la constelación del segmento espacial. Son 3 segmentos los que componen al GPS. Ya hablamos del segmento espacial, que son los satélites. El otro segmento son los usuarios, los miles o tal vez millones de receptores que hay instalados no solo en las aeronaves, sino en teléfonos celulares, en un montón de dispositivos. Y el tercer segmento que nos restaría sería el segmento de control. El segmento de control son una serie de estaciones terrestres ubicadas alrededor de la Tierra, cuya función es monitorear precisamente el estado de cada uno de los satélites y determinar si están operando correctamente. ¿Sí? Es el único elemento, estas estaciones de control, que reciben y también le transmiten señales al satélite. Nuestros receptores son solo esos receptores, no le pueden transmitir señales al satélite. Igualmente los satélites solo podrán recibir señales de las estaciones de control y transmitir señales a todos los receptores que estén en la Tierra, ¿sí? Hablando de los satélites, aquí está lo que les decía de las órbitas inclinadas. Aquí se ven perfectamente las 6 órbitas planas, inclinadas a 55 grados respecto al plano ecuatorial, y están a una distancia de 20.000 kilómetros, ¿no? Entonces parece mucho, pero en realidad es muy poco. Están apenas arriba de donde se termina la atmósfera, ¿sí? ¿Qué más? Su periodo exacto es de 11 horas con 58 minutos, casi las 12 horas que les daba. Y sus relojes atómicos tienen varios, les decía, no tienen uno solo, tienen en realidad 6 relojes atómicos. Y estos tienen una desviación de tiempo de 1 segundo cada 30.000, entre cada 30.000 y 1.000 años se desvían apenas 1 segundo, para que se den una idea de lo exacto de los relojes atómicos, ¿sí? Aún así, como la clave está en la medición muy exacta del tiempo, las estaciones de control se encargan de sincronizar que todos estos relojes estén sincronizados, porque sí son muy exactos, pero un satélite podría tener una diferencia de tiempo con respecto al reloj de otro satélite, podrían no estar coordinados. Entonces la estación terrestre se encarga de hacer los ajustes necesarios para mantener sincronizados todos los relojes y tener un solo tiempo llamado tiempo GPS, ¿sí? Luego, hablando de señales, las señales que transmiten, todos los satélites transmiten 2 señales. Les vamos a llamar señal L1 y señal L2, ¿sí? Les llaman L1 y L2 porque están en la subbanda L, que a su vez es una subbanda del espectro de la banda UHF. ¿Se acuerdan que en la parte final de la banda UHF tenemos una serie de subbandas? Bueno, pues esta es la banda L, y para distinguir una señal de otra simplemente le pusieron señal L1 y señal L2. La señal L1 tiene una frecuencia de 1.5, aquí está, miren, 1575.42 MHz o 1.5 y cacho GHz, y la otra L2 está en 1.3 GHz, ¿sí? Entonces todos los satélites transmiten en las mismas 2 frecuencias, ¿sí? Digamos que tiene 2 canales, L1 y L2. Y todos utilizan la misma frecuencia. A diferencia de los sistemas de radio como el BOR, que cada estación en tierra tenía una frecuencia diferente, estos todos operan a 1500 MHz. ¿Por qué transmiten 2 señales? Porque una está codificada con lo que se llama el código CA y la otra está codificada con el código P. La señal de 1575 MHz está codificada con el código CA, C diagonal A, que significa Coarse Acquisition, y la señal de 1300 MHz está codificada con el código P de Precision. Los receptores civiles solo pueden decodificar la señal CA, el código CA.
Los receptores militares pueden decodificar las dos señales, la del código CA y la del código P, ¿sí? ¿Qué ventaja tengo cuando puedo recibir las dos señales? Cuando yo puedo recibir dos señales y decodificar, bueno, todos recibimos las dos señales, la diferencia está en que unos no podemos decodificar la señal P, no la podemos traducir. La estoy recibiendo, pero no la puedo leer. Los receptores militares sí pueden recibir y decodificar las dos señales. ¿Con qué propósito? Bueno, cuando la señal, les decía, entra del espacio a la atmósfera, sufre refracción por el cambio en el medio de propagación. Si yo envío dos señales de frecuencia diferente, puedo calcular con un alto grado de exactitud o de aproximación el retardo que experimentan las señales por la propagación atmosférica, ¿sí? Yo envío una sola señal, no puedo resolver esta incógnita que es qué tanto se refracta la señal. Pero si envío dos señales con diferente frecuencia, el ángulo de refracción es diferente y por lo tanto puedo utilizarlas como referencia, la diferencia en frecuencias, para poder calcular de manera muy aproximada cuánto se refractarán las señales al entrar en la atmósfera. De esta manera puedo eliminar esa incertidumbre, es decir, ese error provocado por la propagación de las ondas en la atmósfera terrestre y tener mayor exactitud en la medición de mi posición. En pocas palabras, utilizar dos señales de frecuencias diferentes me permiten compensar los errores producidos por la propagación de la señal en la atmósfera, ¿sí? Si solo utilizo una señal, no puedo hacer este cálculo y por lo tanto voy a calcular mi posición con este error incluido, ¿sí? Entonces de ahí los receptores militares van a tener siempre mucha mayor exactitud que los receptores de uso civil. Ahora aquí otra vez entramos en el debate de qué exactitud necesitamos para un sistema de estos. Y la respuesta es que depende para qué quieres el sistema GPS. Si lo quiero para lanzar misiles de destrucción masiva, ¿están de acuerdo que no necesitaría una exactitud de 10 metros? Da igual si me equivoco 10 metros y aviento una bomba, todo va a volar, ¿no? Una exactitud de 10 metros sería innecesaria. Bastaría con una exactitud tal vez hasta de, no sé, 100 metros. Y con eso puedo destrozar todo lo que quiera, ¿no? Pero si lo quiero para medir, por ejemplo, un terreno, imagínense que soy dueño de un terreno y quiero medir con exactitud la longitud y el ancho de ese terreno para determinar mi superficie, ¿no? Y utilizo un sistema de posicionamiento inexacto y me equivoco por un metro, ¿no? Un metro por, ¿qué les gusta? 100 de largo, pues son 100 metros cuadrados de error en la medición de ese terreno, ¿sí? Entonces ahí necesito mucha mayor exactitud. Hay técnicas de uso de GPS en donde se guardan los datos, después se procesan con diferentes algoritmos y filtros y se pueden alcanzar las exactitudes que veíamos al principio del orden de milímetros. Pero solo se puede hacer en aplicaciones que no requieren el posicionamiento en tiempo real, que sería el caso, por ejemplo, de la topografía. No necesitas en ese momento saber con exactitud la posición geográfica de tu terreno, sino que puedes hacer unas grabaciones de datos y después procesarlos y tendrías un posicionamiento muy exacto de un terreno que nunca se ha movido y que además no urge para posicionar, ¿sí? En el caso de la aviación, ya se podrán dar una idea de las exigencias de la exactitud. Si estoy volando en crucero, no necesito un sistema tan exacto, pero si hago una aproximación, entonces sí necesito un sistema que sea muy exacto, sobre todo en la medición vertical de la posición, es decir, en la altitud. Y si además usar ese sistema para desplazarme en la superficie del avión en condiciones de visibilidad nula, pues también necesitaría un sistema que fuera increíblemente exacto y además que estuvieran todos los vehículos que se trasladan dentro del aeropuerto, ¿sí? Eso ya nos da una idea de si podemos o no utilizar un sistema como estos en las diferentes fases de la operación de una
aeronave, ¿sí? Ahora, aquí hay un detalle interesante. Miren, si sabemos que los satélites están en promedio a 20.180 kilómetros de distancia y sabemos que la luz se propaga o las ondas electromagnéticas se propagan la mayoría a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo y calculamos el tiempo de viaje de estas señales hasta la Tierra, veríamos que es muy pequeño, apenas unos cuantos nanosegundos, ¿sí? Específicamente 67.3 milisegundos, perdón, no nanosegundos. 67.3 por 10 a la menos 3 segundos. Eso es lo que tarda en llegar la señal. Ni siquiera podríamos contarlo, ¿sí? Humanamente no tendríamos forma de contar esa eh, fracción de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo me equivoco unos cuantos milisegundos, ¿sí? Cada 3.33 microsegundos de error que tenga en la medición del tiempo se traduciría en un error de 1 kilómetro, porque eso es lo que le lleva a una onda de radio viajar 1 kilómetro. Viajar 1000 metros le requiere apenas 3.33 microsegundos. Si yo me equivoco 3.33 microsegundos en la medición del tiempo, es como si me estuvieran equivocando 1 kilómetro en la medición de la distancia, para que se den una idea de lo crucial que es medir el tiempo para todo el sistema. Es la base básicamente de todo el sistema, la medición exacta del tiempo. Por eso se invierte en relojes atómicos dentro de cada uno de los satélites GPS, ¿sí? Aquí está entonces la idea que les decía del relámpago llevada al sistema GPS. El satélite transmite su señal y empiezo a contar el tiempo. En este caso transcurrieron 67.3 milisegundos. Multiplico eso por 300.000 kilómetros y ese resultado es el rango, que es la distancia que hay entre el satélite y el receptor, ¿sí? Así de fácil, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? El que haya medido el rango. Ah, pues que el receptor está en el radio de una esfera, ¿sí? En la periferia, ¿sí? De una esfera de radio R, que es el rango que acabo de medir. En cualquier lugar sobre esa esfera alrededor del satélite, el satélite estaría en el centro de la esfera, su radio es el rango que acabo de medir, y la superficie de la esfera, en cualquier lugar de esa superficie podría estar yo, porque eso es lo único que podría saber midiendo un solo rango. Pero si utilizo 2 o 3 satélites, la situación cambia. Miren, aquí ya tengo 2 satélites, entonces mido el rango de un satélite. ¿Eso qué significa? Que medí la distancia del radio de esta esfera. Yo podría estar en cualquier lugar sobre la superficie de esa esfera. Pero voy a hacer lo mismo con un segundo satélite. Con el segundo satélite mido un segundo rango, se genera una segunda esfera, y entonces ahora podré estar en cualquier lugar de la intersección de esas dos esferas, ¿sí? Aún así todavía sigue siendo muy grande la ambigüedad respecto a mi posición. Si utilizo un tercer satélite, se generan 3 esferas y se genera un volumen de intersección entre esas 3 esferas, y dentro de ese volumen está el receptor, ¿sí? Con eso se reduce la incertidumbre y con eso podría calcular mi posición en 3 dimensiones con cierto grado de error, porque repito, el área, el volumen de intersección de estas 3 esferas, pues todavía sigue siendo bastante grande. Si fuera un punto donde se intersectan las 3 esferas, llegaría a la máxima exactitud de mi medición de posición, ¿sí? Ahora, eso en teoría. En la práctica, no bastan con 3 satélites para calcular mi posición en 3 dimensiones. Necesito 4. Ya vamos a explicar a detalle por qué 4. Les adelanto, el cuarto satélite se utiliza para construir una cuarta ecuación. Cada uno de estos satélites permite escribir una ecuación con 4 incógnitas. 3 de esas incógnitas
son propiamente la posición del receptor, X, Y, Z del receptor, ¿sí? Esas serían las tres incógnitas que se podrían resolver con un sistema de tres ecuaciones producido por cada uno de los satélites. Sin embargo, hay una cuarta incógnita que es la diferencia que hay de tiempo entre el reloj que usa el receptor y el reloj del sistema GPS. Porque si bien todos los satélites tienen relojes atómicos, los receptores en tierra no, ¿sí? Entonces, mi reloj con el que mido el tiempo de viaje de la señal es muy chafa, ¿sí? Es muy inexacto. Aunque el sistema GPS tiene una medición de tiempo increíblemente exacta y muy sincronizada, yo acabo midiendo el tiempo con mi reloj de cuarzo todo chafa, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia entre el tiempo que yo uso, ¿sí? Y el tiempo GPS. Y así sea muy pequeñita, ya vimos que 33.3 microsegundos se traducen en un error de 1 kilómetro. Por lo tanto, hay una cuarta incógnita y la cuarta incógnita sería ¿cuál es la diferencia temporal entre mi tiempo que estoy midiendo y el que mide el tiempo GPS, ¿sí? Los relojes atómicos. Esa diferencia además varía para cada receptor. Cada receptor tiene un reloj diferente y un error de desviación de tiempo diferente. Esa es la cuarta incógnita. Entonces, en cada una de las ecuaciones que yo escriba para calcular los rangos a cada uno de los satélites, no voy a tener tres, sino cuatro incógnitas. X, Y, Z del receptor y la desviación de tiempo entre mi reloj y el del sistema GPS. Por lo tanto, para resolver un sistema de cuatro ecuaciones necesito cuatro satélites. Si es que quiero calcular mi posición en tres dimensiones. Si yo lo uso para un sistema terrestre de navegación, muy probablemente no necesite medir la altitud del vehículo. Bastaría con la posición bidimensional horizontal del vehículo y entonces no necesitaría cuatro satélites, necesitaría simplemente tres. Pero en la aviación sí necesitamos medir los tres coordenadas del receptor y por lo tanto necesitamos los cuatro satélites como mínimo. El sistema está diseñado, el sistema GPS, de tal forma que en cualquier lugar de la Tierra, a cualquier hora del día, cualquier día del año, hay por lo menos cuatro satélites visibles. Normalmente hay muchos más, pero por lo menos hay cuatro. Entonces puedo calcular mi posición con gran exactitud, ¿sí? ¿Qué más? Aquí están, miren, estas son las cuatro incógnitas que les decía. X, Y, Z, que son latitud, longitud, altitud y delta T, que sería el error de tiempo que hay entre el tiempo GPS y el tiempo medido en mi receptor individual, ¿sí? Así quedaría el modelo, cuatro satélites, cada uno con su respectivo rango, que ya dijimos le vamos a llamar pseudo rango porque contiene errores, contiene inexactitudes, y esa es la tarea inicial, medir el tiempo, cuatro tiempos, para multiplicarlos por el tiempo de viaje de la señal, por la velocidad, perdón, de la señal, y eso me va a dar rango 1, pseudo rango 2, pseudo rango 3, pseudo rango 4. Con esos pseudo rangos puedo escribir mis cuatro ecuaciones, ¿sí? Y bueno, para terminar, vamos a hablar simplemente un repaso sobre los segmentos que les decía. Segmento espacial, ya hablamos de los satélites. Segmento de usuarios, que son todos los receptores en tierra. Y el segmento de control que aparece a la derecha, que está constituido por una estación maestra y unas estaciones adicionales. En el caso de los satélites, se envían en la señal L1 los pulsos, digamos, ¿sí? La señal es digital. Dentro de esa señal tenemos referencias de tiempo GPS, tenemos algo llamado efemérides, que son los parámetros que describen las órbitas de un satélite en particular. Es decir, cada satélite transmite sus efemérides. ¿Qué son las efemérides? Datos que describen su órbita, ¿sí? Para poder calcular su posición. Transmiten otra cosa llamado almanaque, que es una versión resumida de las efemérides, pero de toda la flota satelital. Es decir, te voy a decir dónde están mis demás satélites, pero como son muchos, no te voy a dar los datos exactos de cada uno, te voy a dar una versión resumida.
En lugar de darte un parámetro con 10 decimales, te voy a dar ese parámetro con 2 decimales nada más. Entonces te lo voy a dar, pero no en una forma muy exacta. El almanaque es un resumen o una versión de menor resolución de las efemérides. Y las efemérides son los parámetros que describen las condiciones orbitales de cada satélite que me permiten calcular la posición del satélite. También dentro de la señal se transmite el estado del satélite, si está operativo o no, fecha y tiempo, todo esto GPS, ¿sí? Por el lado de la estación de control se transmiten las efemérides a la flota, los almanaques calculados, se monitorea el estado del satélite y se hacen los ajustes en el tiempo GPS de toda la constelación, ¿sí? Aquí van a encontrar detalles. Esta sería la forma en la que se podría observar la trayectoria de un satélite alrededor de la Tierra. Y vean que cuando transcurren 12 horas, básicamente el satélite vuelve a estar en el mismo lugar. Ese es el periodo de órbita de los satélites. Y en la mancha azul se dan una idea de toda la superficie que cubre un solo satélite a esta distancia de 20.000 kilómetros. Por eso con 28 satélites basta para tener una cobertura global y además para tener como mínimo de manera visible cuatro satélites, ¿sí? Así se verían desde el espacio, ¿no? Hablando de los satélites, aquí van a poder leer detalles más específicos de su potencia, por ejemplo. Transmiten con una potencia inicial, aquí está la potencia en la salida del transmisor, aproximadamente 21.9 watts, pero cuando llega al receptor, vean lo que llega, apenas 100 por 10 a la menos 19 watts, es decir, la señal sufre una atenuación de alrededor de menos 160 decibeles watt, ¿sí? Recuerden que cada decibel representa, cada 3 decibeles representa, en este caso 3 decibeles negativos representaría una reducción a la mitad de la señal, y en este caso serían 160 decibeles por watt los que se atenúa la señal. Prácticamente no llega a nada, ¿sí? Y eso es asombroso porque tenemos una gran limitante en los satélites. No podemos subirle el volumen a los satélites porque necesitaríamos más potencia en la alimentación del satélite, y esto solo se obtiene de los paneles solares que tienen los satélites. Entonces ahí tenemos una restricción considerable respecto a la potencia transmitida. Si ustedes recuerdan, en el caso del BORD, la potencia, en cualquier sistema de radio terrestre, la potencia transmitida es muy alta. Si se acuerdan, cuando escuchan el radio, no sé si todavía alguien escucha el radio, pero cuando escuchan el radio, el locutor dice transmitiendo con 10.000 watts de potencia desde la estación X, ¿no? 10.000 watts de potencia, es decir, 10 kilowatts de potencia. Si lo comparamos con 21 watts, suena ilógico, ¿no? Una estación que está en tierra que transmite con 10.000 watts para transmitir a unos receptores que están ahí muy cerca, y un satélite que está a 20.000 kilómetros transmite apenas con 21.9 watts. ¿Cómo es posible que pueda hacerlo con tan poca potencia y aún así yo pueda calcular mi posición? Bueno, pues ahí hay un truco, o no un truco, sino una tecnología detrás que consiste en expandir el espectro de la señal transmitida. Se genera una señal de espectro expandido. Entonces mando una señal de muy poca potencia, pero con un espectro increíblemente ancho. Y recuerden que las señales tienen algo denominado densidad espectral de potencia, ¿sí? Es decir, la potencia, en lugar de estar en la amplitud de la señal, está distribuida en un espectro de frecuencias muy grandes. En lugar de mandar una señal muy alta, mando una señal muy ancha. Y esa señal muy ancha es muy visible a pesar del ruido, ¿sí? Entonces, compenso la baja potencia de la señal con un espectro muy ancho, ¿sí? Por eso todos utilizan la misma frecuencia para poder tener espacio suficiente en el espectro y no necesitar canales muy, muy anchos, 28 canales, por ejemplo, ¿no?
Ese es más o menos el secreto detrás de este modelo de comunicación, que es un sistema de comunicación digital que utiliza una técnica de modulación por manipulación en la fase, una manipulación binaria de la fase, porque transmite solo ceros y unos. La fase tiene cero de fase o la señal tiene cero de desfasamiento o 180 grados de desfasamiento para enviar ceros o unos respectivamente. Y con esa técnica de modulación yo puedo producir bloques de datos de ceros y unos muy largos en una frecuencia de 1.5 GHz con un espectro expandido. El espectro de la señal se expande cuando la modulo con un código. ¿Cuál código? Pues el código CA. El código CA es un conjunto de bits muy largos, es una cadena de bits muy larga, que cuando se utiliza para modular a la portadora me produce una señal muy ancha de espectro expandido. La otra parte de información que viene montada en la portadora es lo que llamamos mensaje de navegación, que a su vez incluye el tiempo GPS, las efemérides y el almanaque, entre otras cosas. No se preocupen, esto va muy rápido, yo lo sé, pero ya iremos desglosando. ¿Qué les pido? Que comiencen a leer este documento, al menos estas primeras partes. Está muy básico y a la vez suficiente para que entiendan cómo funciona. Entonces, denle por favor una leída a este documento y la próxima clase ya empezaremos a abordar precisamente lo de las señales que ahorita platicaba muy rápidamente, ¿no? La constitución, aquí está, miren, el proceso del transmisor, tenemos la portadora, tenemos el mensaje. El mensaje está dividido en dos partes. Lo que llamamos mensaje de navegación, que aparece aquí abajo como data, que incluye, repito, los datos que me permiten calcular la posición del satélite y conocer el tiempo GPS. Y por otro lado, un código pseudoaleatorio. PRNs son las siglas de Pseudo Random Noise, que es un código de ruido pseudoaleatorio, como el ruido blanco, pero no es ruido porque tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, si sumo estos dos códigos, bueno, más bien estas dos señales, el código SEA con la información del mensaje de navegación y lo utilizo para modular a la portadora, obtengo una señal modulada en una técnica llamada Binary Phase Shift Keying, que es la manipulación binaria de la fase, ¿sí? ¿De la fase de quién? De la señal portadora. Entonces el modelo es muy simple, como pueden ver, muy simple. Lo que es un poco complicado es que ahora ya no hablamos de AM, ¿sí? En este caso hay que explicar en qué consiste esta técnica de modulación, pero básicamente el principio es el mismo, mezclar una portadora con una moduladora. La moduladora ahora es una señal digital, la portadora sigue siendo una señal analógica, el resultado de la señal modulada sigue siendo una señal analógica, es una onda electromagnética, solo que ahora ha sido modulada por una señal digital de unos y ceros. Aquí le vamos a parar el día de hoy, vamos a terminar pronto, para continuar el día martes. En el transcurso del día yo creo que ya subo sus calificaciones y les comparto el documento para que puedan ver si tuvieron más aciertos de los que les envié. Les decía a los que llegaron tarde que hay 6 preguntas que no son de opción múltiple y que podrían significar hasta 6 puntos más, ¿no? Hay unas preguntas, esas de opción múltiple, en las que puede que no tengan un punto, tengan la mitad del punto, porque están incompletas o porque no están claras, ¿sí? Entonces, si se encuentran con una calificación de punto 5, es por eso, ¿sí? ¿Y qué más? Pues nada más, eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos el día martes. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. Va, pues, entonces, que tengan buen día y nos vemos el martes. Realmente, ingeniero, muy buen día. Gracias, profesor, igualmente. No, profesor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Un abrazo. Profesor. Hasta luego, profe.